Buenas tardes compañeros y compañeras, espero se encuentren bien, catedrático presente. Les hablaré un poco sobre lo que sería la irrigación de la pared torácica. Podemos observar una visión general de lo que sería la irrigación de este. Como puntos característicos tenemos que la aorta se encuentra, esta es la aorta torácica y esta está presente en tres partes, se puede dividir en tres partes. Se puede dividir en tres triángulos, el triángulo número 1, triángulo número 2 y el número 3 sería este. El número 1 se le conoce como aorta ascendente. El segundo triángulo, que sería la parte medial de la arteria, se le conoce como el callado. Y el tercer triángulo se le conoce como la aorta descendente. De este podemos encontrar lo que sería el tronco brachiocefálico, en el cual podemos encontrar estructuras como la arteria carótida común derecha, mientras que la arteria carótida común izquierda nace directamente de lo que sería la aorta torácica. La arteria carótida común derecha sale a partir de la bifurcación del tronco brachiocefálico. Pueden ver aquí la bifurcación, dividiéndose en cuatro ramos terminales muy divergentes, lo que podemos determinar como sería la arteria cerebral anterior, la media, la comunicante posterior y la coroidea anterior, que no están ilustradas en esta imagen. La carótida común izquierda nace lo que sería el callado de la aorta, como pueden ver aquí, y describe un pequeño trayecto similar a lo que sería la común derecha. En la irrigación de la pared torácica tenemos tres arterias principales, la cual es lo que sería la aorta torácica, que pues esta gran arteria importante que lleva la sangre a los órganos de nuestro cuerpo, la arteria subclavia y también la axilar, que hablaremos un poco cada una de ellas. Cuando hablamos sobre la arteria aorta torácica, pues esta es la que transporta sangre rica en oxígeno al corazón y al resto del cuerpo. Del corazón al resto del cuerpo, perdón. Esta se puede dividir en lo que sería la arteria intercostal posterior y una arteria subcostal. La arteria intercostal posterior podemos verla aquí, abajo de la parte ascendente de la aorta, que sería la que sale de esta parte. Las arterias intercostales posteriores, en los primeros dos espacios intercostales, nacen de la arteria intercostal suprema o superior, que les hablaré de eso más adelante. A partir del tercer espacio intercostal hasta la onceava, nacen directamente de la arteria aórtica torácica, aorta torácica. La arteria subcostal lleva este nombre porque podemos ver que esta ya no pertenece a un espacio intercostal, este ya está debajo de ellas. Entonces por eso lleva ese nombre y da irrigación a la parte subcostal de lo que sería la arteria torácica. Entonces tenemos la arteria subclavia como segundo punto. Tenemos una derecha y también una izquierda, la cual la derecha irriga el vaso izquierdo y la izquierda irriga lo que sería el vaso izquierdo. Tenemos también que estas ayudan a la irrigación de la cabeza y del tórax. Del tórax lo hace por medio de dos arterias de menor tamaño, como puede ser la que está presente aquí, la arteria conocida históricamente como arteria mamilar interna, o simplemente ahora como se conoce en las nuevas literaturas como arteria intercostal interna. Y podemos ver aquí la arteria intercostal suprema, que les dije que eran parte y fundamental en donde se originan los primeros arterias intercostales posteriores, precisamente del espacio intercostal 1 al 2. Como tercer arteria importante o principal tenemos la axilar. Esta ayuda a la irrigación de los músculos pectorales, tanto como, menor como mayor, y la zona subclavia. Aquí podemos encontrar dos arterias que dan una irrigación a lo que sería el tórax. Podemos encontrar la arteria torácica superior, que sale de aquí, y la arteria torácica lateral, que es esta aquí. Ahora hay unas ciertas clasificaciones de arterias que dan una irrigación a la parte del tórax. Primero tenemos las arterias intercostales posteriores, que son estas de aquí, que podemos ver que salen directamente de la aorta. En el primer y segundo espacio intercostal se originan en las supremas, como les había dicho, y del tercero al onceavo
comienza lo que sería a originarse de la aorta torácica. Vamos a verla aquí. Las arterias intercostales posteriores están anastomizadas con las arterias intercostales anteriores, que aquí en simple vista podemos verlas en estas partes de aquí, son las arterias intercostales anteriores. Estas dan un ramo posterior a lo que sería el nervio posterior espinal para poder irrigar lo que sería la médula espinal, columna vertebral, músculos y piel del tórax. Entonces estas son las partes más importantes. Estas arterias tienen un mayor recorrido al lado derecho, porque al lado izquierdo pues la aorta torácica se encuentra inclinada más para este lado que para el derecho. Entonces tienden a ser un poquito más largas. Las arterias torácicas internas se originan en la raíz del cuello en las porciones inferiores de la arteria subclavia. Descienden en la parte baja del tórax por medio de la clavícula y del primer espacio intercostal. Este cruza lo que sería el nervio frénico relacionado con las arterias torácicas internas. Después sigue bajando como por el segundo espacio intercostal para poder así irrigar o llegar al músculo transverso del tórax. Estas arterias terminan en el sexto espacio intercostal y tienen una subdivisión que sería la epigástrica superior y la musculofrénica, que más adelante se explicarán con las arterias intercostales anteriores. Las arterias intercostales anteriores, podemos ver otro tipo de ilustración en donde podemos verla mucho mejor. Recordemos que estas están anastomizadas con las arterias intercostales posteriores. 9 de las partes estas dan irrigación a las primeras 9 partes intercostales del tórax, es decir, que estas van dirigidas hacia los espacios que hay entre las costillas. Cada espacio intercostal podemos observar que está irrigado por una arteria de un poco mayor tamaño, que sería la arteria intercostal posterior, y otras dos menores que son las arterias intercostales posteriores. Cuando comenzamos a observar la inervación de la tercera costilla hacia la sexta, podemos ver que hay ciertos músculos. Estos músculos se llaman músculos transversos del tórax, que dan un sostén como soporte a este tipo de arterias para que se queden en su lugar. A partir de la séptima a la novena, porque recordemos que solo van hasta la costilla número 9, estas se proceden o nacen de lo que serían las arterias musculofrénicas, que sería la segunda división de las arterias torácicas internas. El recorrido de estas arterias es muy característico, ya que si podemos observar, estas viajan. Por ejemplo, tenemos la primera costilla, que esta es la costilla superior, la costilla número 2 sería la costilla inferior. Entonces, en la primera costilla, la arteria intercostal anterior viaja por lo que sería el borde inferior de la costilla superior, y la segunda arteria sería que entonces viaja por lo que sería el borde superior de la costilla inferior. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que serían las venas o el drenaje de lo que es la parte torácica. Tenemos una característica en donde podemos encontrar el músculo subcostal. Podemos observar aquí en esta parte el músculo subcostal, su parte externa y su parte interna. La parte interna es donde van a viajar tanto los ramos, es decir, como los nervios, parte amarilla, las arterias, parte roja, y las venas, que es la parte azul. La característica de las venas es que estas viajan por encima de estos otros dos. Y cuando nosotros queremos anestesiar al paciente o dormir lo que serían los ramos de algún espacio intercostal, tenemos que llegar por medio de una inyección hacia la parte interna de un músculo subcostal. Entonces, en una visión general, podemos ver aquí algunas venas que vamos a mencionar, como la vena cava superior, que es importante para lo que sería el manejo de la sangre
no oxigenada para el corazón, la brachiocefálica derecha, que se encuentra aquí. Podemos ver la brachiocefálica izquierda también. Hay un sistema que se llama sistema ácidos. Podemos ver la vena ácidos, hemiácidos, y aquí podemos, hemiácidos accesoria, perdón, es esta de aquí, la de arriba, y la de abajo sería la vena hemiácidos, que les explicaré también este sistema, aunque no está en el libro. Podemos ver que existen venas intercostales, que son estas de aquí. Más o menos pues, nos podemos ir orientando como las arterias. Acompañan a las arterias y los nervios intercostales. Como vimos en la imagen anterior, en la parte superior se encuentran las venas. Bilateralmente existen 11. Aquí solo podemos ver una parte, pero también estas mismas venas están en la otra. En el espacio intercostal número 12 ya no se encuentra una vena intercostal, sino que sería una vena subcostal, porque esta ya se encuentra fuera de lo que sería la capacidad del tórax, que es esta vena que podemos ver aquí. Las venas intercostales posteriores podemos encontrarlas aquí, que se anatomizan también con las venas anteriores. Estas reciben una rama posterior que acompaña al ramo posterior del nervio espinal. Asociado con la columna vertebral, estas pueden generar un plexo venoso. Podemos verlo aquí, a la parte posterior del esternón, hay un plexo venoso que nos ayuda a lo que sería el drenaje de la sangre no oxigenada. Las arterias intercostales posteriores están conectadas con lo que serían las venas ácidos, es esta vena que está aquí, conectada directamente a la vena cava superior, la hemiácidos accesoria y la ácidos accesoria. Podemos ver la vena intercostal superior derecha, aquí, que esa está relacionada con el drenaje de la vena cava superior. Ahora mencionemos el sistema venoso ácidos. Principalmente está compuesta por lo que sería la vena ácidos, anteriormente llamada como mayor, y la vena hemiácidos como menor, pero en la nueva literatura se incluyó una vena que se llama vena hemiácidos accesoria. Podemos observar aquí la vena ácidos o la vena mayor, que es esta gran parte de aquí, pero esta no trabaja sola, trabaja con dos venas. La vena lumbar ascendente derecha, que es esta parte de aquí, podemos ver aquí cuando se anatomizan. Esta sería la ácidos y esta la vena lumbar ascendente derecha. Y también aquí en la parte subcostal podemos ver que hay otra vena que se anatomiza con la vena ácidos. Esta tiene el nombre de la vena subcostal derecha. ¿Cuál es la importancia de esto? Este sería el manejo de la sangre no oxigenada directamente a la vena cava superior. Podemos ver que esta es la vena ácidos y entra directamente a la vena cava superior, que sería al ventrículo, a la aurícula derecha. Esta está relacionada con un tronco simpático derecho para el funcionamiento sensitivo de esta vena. Podemos ver una parte superior donde podemos encontrar la vena ácidos y aquí sería el tronco simpático para que lo que le da señales a la vena. Cuando nosotros aquí podemos ver la vena hemiácidos. La vena hemiácidos tiene una característica que se encuentra en la parte inferior, pero esta también se encuentra entre dos venas, que serían las partes contrarias de las venas de la vena ácidos. Por ejemplo, si la vena ácidos está conectada con la vena lumbar ascendente derecha, esta estaría conectada con la vena lumbar ascendente izquierda. Esta sería aquí, vena ascendente lumbar izquierda y también por la vena subcostal izquierda, mientras que la ácidos era vena subcostal derecha. ¿Cuál es la característica de esta? Que esta no va a llegar a la vena cava superior, sino que pasa por medio entre la columna vertebral, hacia posterior a la columna vertebral y a los plexos venosos que se encuentran en ella, y se cruza hacia lo que sería la vena ácidos, para poder así llegar a la vena cava superior. Aquí podemos ver mejor una imagen de lo que sería el plexo venoso, y por ejemplo aquí nos damos cuenta
que la vena hemiácigos no llega directamente a la vena cava superior, sino que llega a lo que sería la vena ácigos, y esta vena entra a la vena cava superior. Por último tenemos los semiácidos accesorios. Este es demasiado importante para la irrigación media, para la irrigación intercostal de las torácicas medias. ¿Cuáles son las arterias mediales torácicas? Pueden ser de la 5 a la 8. En el libro menciona que también comienza desde la cuarta costilla torácica. Esta vena tiene una característica, la vena hemiácidos accesorios, esta vena que está aquí. Y esta tiene dos caminos. Cruza el plexo venoso en la columna vertebral y se conecta con la ácigos, o sigue recto y se conecta con la vena hemiácigos. Esa es la característica de las tres venas principales del sistema ácigos para el drenaje o para el manejo de la sangre no oxigenada, para que vaya directamente a la vena cava superior. Tenemos unos cuadros clínicos como por ejemplo la dinea. La dinea en terminología sería la respiración dificultosa. Nosotros los seres humanos utilizamos músculos respiratorios accesorios para ayudar a la expansión de la cavidad torácica. En la cavidad torácica se encuentran los pulmones, y gracias a ciertos músculos nosotros podemos realizar lo que sería la acción de expansión de pulmones para la respiración. Cuando nosotros utilizamos músculos del cuello, pueden ser como el esternocleidomastoideo, el trapecio en su porción posterior y el escaleno, es visible y particularmente evidente en las personas que utilizan este tipo de músculos que frecuentemente no los usamos. Tenemos lo que es el herpes zóster. Unas características del herpes son ese tipo como de ronchitas que aparecen en conjunto y no separadas. Este tipo de herpes aparece en lo que sería en la parte torácica, ya sea anterior tanto como posterior. Esta es vírica en lo que serían los ganglios sensitivos de los nervios espinales, por eso es que sale en esta zona. Normalmente es una reactivación de un virus que sería de la varicela zoster. Tras invadir un ganglio, los virus producen un dolor agudo, urente, en el dermatoma inervado por el nervio afectado. Es decir que este herpes aparecerá dependiendo de la situación o colocación del nervio que es afectado. Por ejemplo, tenemos el bloqueo del nervio intercostal, como les hablé anteriormente, que para que nosotros podamos realizar una anestesia en un espacio intercostal en un lugar deseado, tenemos que penetrar la capa externa del músculo subcostal y poder así penetrar lo que sería la capa interna de este músculo, porque aquí podemos ver que viajan tanto ramos nerviosos, arterias y venas. Entonces por eso es importante conocer la anatomía y también en qué espacio intercostal nosotros queremos hacerlo. Cuando hablamos del término bloqueo, se indica que las terminaciones en anatomía, ¿verdad? El término bloqueo es que todas las terminaciones nerviosas de la piel y la transmisión de impulsos a través de nervios sensitivos que se transportan información dolorosa serán bloqueadas. Claro, esto solo en el lugar que nosotros deseamos. Estas señales van a ser bloqueadas antes de que lleguen a la médula espinal y al encéfalo. Y se va a hacer de esta manera. Entonces, esta sería como que la forma de poder anestesiar un espacio intercostal, bloqueando lo que serían los impulsos o los ramos sensitivos de la persona. Esto ha sido todo por mi parte y la exposición del día de hoy. Espero hayan podido comprender un poco y muchas gracias por su atención.